Pero bueno, para recordar un poquito, que llevamos un poco de tiempo fuera de Efesios, pues estamos hablando de la salvación, viendo un poco desde el aspecto de la adopción. Llevamos 2 capítulos enteros y el tema principal en todo lo que estamos leyendo hasta este punto es que somos salvos por gracia, o sea, algo inmerecido. La idea de Dios es el que inició la obra, Dios es el que decidió salvar a gente que no merecía la salvación. Viene en todas las religiones habidas y por haber. La salvación o lo equivalente a la salvación, pues es algo que se gana con esfuerzo, con mérito, en base de buenas obras, en base de cumplir requisitos, en base de adorar de la forma correcta o hacer peregrinajes o lo que fuera. En la Biblia nunca hay nada que podamos hacer para merecer un puesto en el cielo. ¿Bien? Esto es lo que diferencia a la Biblia de una religión. Esto es lo que, por definición, ya no es una religión lo que enseña Jesús, porque no es una serie de reglas, no es una serie de cosas que hacer. Es verdad que en el Antiguo Testamento Dios puso una serie de reglas, era más como una religión en el Antiguo Testamento lo que vivieron los judíos, simplemente porque había un sistema de sacrificios, tenían que obedecer, tenían que actuar, no ganaban la salvación con esas obras, y eso es importante recordar, ¿no? La salvación era la misma, era por fe en el Redentor que iba a venir en el futuro. Pero había una serie de protocolos mucho más parecido a una religión típica, ¿no? Pues cuando vino el Señor Jesús, eliminó mucho de eso. Y vamos a ver un poquito de cómo ocurrió eso también en el pasaje de hoy. Pero Jesús básicamente lo cambió todo. Y dijo, vosotros no ganáis puesto en el cielo, no ganáis perdón de los pecados, ni por vuestros sacrificios, ni por cumplir lo que dice la ley, ni de ninguna otra forma. Ganáis la salvación porque yo os la he ganado, yo os la he ofrecido, ¿no? Es puramente por la obra de Cristo que tenéis acceso a Dios, que tenéis libertad de tener comunión una vez más con Dios. Jesús lo cambia todo. Y vemos que en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, se cambia tremendamente la forma de adorar a Dios o la forma de interactuar con Dios, porque Jesús ha roto lo que sería la barrera de separación entre el pecador y entre Dios. Ofreciendo el perdón de los pecados, quita lo que separa al hombre de Dios, que es el pecado. Bueno, el tema de hoy, entonces, adoptados para la paz. Bien, se usa mucho la idea de la paz hoy y vamos a estar viendo eso. Vamos a empezar orando y después volvemos a Efesios. Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra, gracias por traernos aquí. Pido que bendigas ahora el estudio de tu palabra. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y pido que esto sea un tiempo provechoso para todos. Te damos gracias por tu obra, gracias por lo que has hecho por nosotros y te pedimos pues tu bendición sobre el culto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar en el versículo 11. La última vez pues fue los versículos famosos de aquí, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Algo, otra vez más, hecho por Dios, no por tus obras, no por ningún mérito tuyo. Dice, por tanto, continuamos esa idea, por tanto, acordaos. Y esto les va a recordar. Ahora, acuérdate, ¿en qué libro estamos? Libro de Efesios. Bien, Efesios está en la ciudad, o sea, los efesios son los habitantes de la ciudad de Éfeso. Podría haber puesto de nuevo el mapa, lo hice en el primer mensaje, pero no lo pensé. Pero Efesios está ¿dónde? Está fuera de Israel, es una ciudad gentil, que es parte del Imperio Romano, viven ahí griegos o gentiles.
Y Pablo está hablando principalmente a no judíos, a cristianos que no son judíos. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, o en el pasado, y aquí vamos a hablar de antes de Cristo, en otro tiempo vosotros, los gentiles, es curioso como dice, ¿no? Porque Pablo es judío, Pablo es el predicador a los gentiles, pero Pablo no es gentil, él mismo. Vosotros los gentiles, y la palabra gentil significa simplemente uno que no es judío, ¿no? O sea, era un insulto, básicamente, para los judíos. Los judíos eran supremamente orgullosos de ser judíos, tremendamente, o sea, tremenda separación entre ellos y las demás culturas. En parte, pues, porque Dios había instaurado esta serie de leyes para mantenerse diferentes. Bueno, pero dice, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, literalmente, físicamente, erais gentiles. Esto no lo puede controlar. Nadie puede controlar su lugar de nacimiento, ¿verdad? Nadie puede decidir en qué país nacer o en qué cultura. Eso lo escoge Dios. Pero vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto era, pues como sabéis, el símbolo externo de la diferencia entre judíos y gentiles. Bien, no tiene mucho significado más que esto me identifica como judío, esto me identifica como gentil. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, partes de la ley de Moisés que nos parecen raras. La circuncisión viene de antes incluso que la ley de Moisés, ¿no? Dios se lo mandó a Abraham y tenía sus motivos médicos y todo esto, pero principalmente, básicamente, era un símbolo, ¿no? Es decir, son diferentes a los demás. Y nada complicado, o sea, nada más complicado que eso. Vosotros erais, pues, diferentes. No erais parte del pueblo de Dios. No erais los escogidos. Erais gentiles, ¿no? Incircuncisos. Dice, en aquel tiempo, antes de Cristo, dice, estabais sin Cristo, obviamente. Los gentiles no tenían acceso a Cristo, no sabían del Mesías, o si lo sabían, el Mesías no les concernía a ellos, ¿no? Porque ellos eran de otra cultura. Dice, erais alejados de la ciudadanía de Israel. Esto, otra vez, no es simplemente que eran de otro país por nacimiento, pero bueno, hoy en día se puede cambiar de ciudadanía fácilmente. Hay bastante más movimiento entre países, hay bastante más globalismo que en los tiempos antiguos. Es más que simplemente tenían otro pasaporte. Estas personas no eran parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. O sea, espiritualmente hay una diferencia grande aquí. Ahora, es siempre importante recordar que Dios salvaba a gentiles y a judíos. Y otra vez, la salvación venía por la fe, y vemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de gentiles conociendo a Dios, siendo salvos. Me encanta la historia de Jonás, ¿bien? Donde tienes un profeta judío que no quiere hacerlo porque es judío, pero Dios le obliga, Dios le manda a ir a un pueblo gentil a predicar, y se convierten, demostrando el amor que tiene Dios hacia los gentiles. Bien, y tenemos tantas otras ocasiones donde vemos el amor de Dios para con los gentiles. Bien. Pero eso no cambia de que el pueblo judío era escogido por Dios como sus representantes en la tierra, y más importante que eso, pues como el pueblo a través del cual vendría el Mesías. Es muy fácil leer nosotros la Biblia, mirar el pasado y ver la historia de cómo vino Jesús. Pero si estás mirando hacia adelante y eres un gentil y entiendes de la Biblia, pues sabes que no va a aparecer en tu vida, o sea, tú no vas a ver al Mesías porque ni siquiera eres judío. El Mesías va a venir del pueblo judío, ¿no? O sea, era como algo que no pertenecía a nadie más que a los judíos. Había una separación espiritual grande. Y dice eso, antes estabais súper alejados de la ciudadanía de Israel,
se podía convertirse al judaísmo, había muchos prosélitos, gente que se convertía, bien, pero los efesios pues no eran prosélitos, eran griegos, eran gente diferente a los judíos. Dice, erais alejados a la ciudadanía de Israel o la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Lo más importante de ser judío eran las promesas que Dios había dado a los judíos, promesas relacionadas con el Mesías, promesas de bendición, promesas de protección, ¿no? Dios les decía, si sois fieles en oración, si me sois fieles yo voy a bendeciros, voy a bendecir la tierra, vais a tener de comer, o sea, todas las promesas del pacto pertenecían a los judíos. Ahora, Dios también cuidaba, desde luego, a otros, pero no tenían la misma, no tenían el mismo pacto, ¿bien? No tenían las promesas de Dios como tenían los judíos. Estabais ajenos, no dentro de esas promesas. Y dice, aún más fuerte aquí, ¿no? Sin esperanza y sin Dios. Y no por su culpa, ¿verdad? Porque no escogieron ser efesios. Ahí nacieron. Pero completamente fuera de su control, no tenían esperanza, no tenían a Dios. ¿Vale? Esto lo habla Pablo a los efesios, pero nos describe perfectamente a nosotros también. Hoy, judío y gentil, o sea, en el siglo XXII, en cuanto a espiritualmente, están en el mismo barco. Los judíos no tienen un Mesías a esperar ahora. Se ha terminado, o por lo menos en cuanto a la venida de Cristo, a la venida del Mesías, se ha terminado la relevancia de ser judío, en gran parte. Ahora sí que o sea, Dios tiene muchos planes para los judíos en el futuro todavía, bien, no es que ha terminado toda la relevancia de ser judío, pero en esta era, en la era de la iglesia, realmente no hay mucha diferencia entre nacer judío y nacer gentil. Todos, por nacimiento, nacemos sin esperanza y sin Dios, ¿vale? Sin el privilegio de estar dentro del grupo del pueblo de Dios por nacimiento. Hay diferentes iglesias, entre ellas la Iglesia Católica, ¿no? Pero otras iglesias incluso más evangélicas, donde la membresía en la iglesia y lo que sería el ser parte del grupo cristiano viene con el privilegio de nacer con padres cristianos. O sea, un niño que nace con padres católicos es católico automáticamente, ¿no? O un niño que nace dentro de la iglesia de Inglaterra o anglicana, pues es automáticamente hecha parte de la iglesia simplemente por mérito de haber nacido a padres que están en la iglesia, ¿no? De ahí tenemos mucho de la idea del bautismo de bebés, esta idea de que el niño, aunque no puede pensar, no puede tomar decisiones por su cuenta, automáticamente llega a ser parte de la iglesia. Y no todos dicen que eso equivale a la salvación, o sea, desde luego se matiza más en diferentes grupos, pero eso es como funcionaba en el Antiguo Testamento. Los que nacían judíos nacían dentro de la familia de Dios, no salvos, porque los judíos tenían que ser salvos, pero nacían cerca de Dios, nacían con ese privilegio. Pero estos no, y Pablo está diciendo, pero vosotros no, vosotros sois efesios, ¿no? Sois gentiles, nunca tuvisteis ese privilegio, igual que nosotros, los que nacen en el 2020, 2022, nacen aparte de Dios, sin esperanza, sin ningún privilegio, sin estar cerca de Dios. Aunque tengas padres creyentes, naces completamente 100% pecador. Sin promesas directamente relacionadas a tu bienestar. Si naces en familia cristiana, pues con padres que te aman y te van a dirigir si lo hacen correctamente, pero naces aparte de la familia de Dios. Y eso es lo que Pablo les recuerda a los efesios. A ver, vosotros sabéis de lo que hablo, porque todo esto, el tema de la adopción, esta idea de que no merecéis la salvación, pues se lo está recordando Pablo. Ya sabéis de lo que hablo, ni siquiera nacisteis judíos, ¿no? O sea, ni siquiera tuvisteis eso, espiritualmente hablando. Pero ahora, esto era antes, pero ahora les dice, después de Cristo,
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Sí, simplemente palabras opuestas aquí, ¿no? Nacisteis lejos de la salvación, lejos de Dios, lejos de la esperanza, pero habéis sido hechos cercanos. Y aquí hay mucho juego aquí con las palabras. No habéis nacido salvos, no habéis nacido como hijos de Dios, pero habéis nacido cerca. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha comprado vuestra salvación, ya ha pagado vuestra salvación con su sangre. Cristo ya os ha ofrecido entrada en su familia. O sea, después de Jesús, estos efesios estaban a un pasito de la salvación, es la idea. Nacieron sin eso, o sea, estos son justo años después de la muerte de Jesús y todo eso, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que ahora todo ha cambiado, estáis tan cerca de Dios, no por vuestro mérito, sino por lo que ha hecho Cristo por vosotros. Tenéis el gran privilegio de vivir en una época importante, una época transicional, donde estáis hechos cerca, habéis sido traídos hasta la puerta de la salvación por la sangre de Cristo, ¿no? Y otra vez, no son salvos las personas pasivamente. O sea, tienen que aceptar a Cristo, tienen que tomar la decisión de ser salvos, ¿no? Pero han sido traídos hasta la puerta, o sea, lo tienen a mano, lo tienen fácil. Mucho más fácil que un gentil en el Antiguo Testamento, que tenía que conocer de Dios de alguna forma, tenía que convertirse en judío, en la mayoría de los casos. Tenía que hacer todo esto muy difícil para la salvación. Pablo dice, ahora es tanto más fácil, lo tenéis a mano. Porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno. Ahora, si hay una cosa que describe la relación entre judíos y gentiles, en los tiempos de Pablo especialmente, pues es odio, conflicto, es racismo, es separación, ¿no? Se odiaban. Aparte de que no eran pueblo, aparte de las desventajas espirituales por nacer un gentil, tenías esta barrera de odio. Supuestamente el grupo bueno, pues porque eran parte de la familia de Dios, no bueno porque solían hacerlo bien. Pero supuestamente este grupo de judíos que estaban representando a Dios, pues odiaban a los gentiles, y se lo ponían lo más difícil posible a ellos. No eran luces, por lo general, no eran luces portadores de las noticias de Jehová, no eran personas que querían el bien del mundo a su alrededor, eran gente que odiaban. Al final tenían corazones humanos. Todos los humanos por naturaleza odiamos o tenemos miedo de lo diferente a nosotros. Por eso tanta fricción entre culturas, diferencias de costumbre hacen que la gente tenga miedo. Y así ha sido a lo largo de la historia. Bueno, con los judíos y los gentiles, pues mucho más fuerte, mucho peor que hoy en día. Que desde luego hay problemas hoy en día, pero bueno, es difícil de imaginar el odio, la dificultad que había entre la relación entre judíos y gentiles, ¿no? Bueno, Jesús dice, Él es nuestra paz. Y cuando dice esto, Él es el que sana todo este dolor, todo este conflicto, todo este problema entre culturas, entre judíos y gentiles, las diferencias tan fuertes. Él trae paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ya no importa si eres gentil o judío. Antes importaba mucho, sí. Pero ahora ya no importa. Os ha hecho uno, lo que está diciendo, os ha metido todos en el mismo barco. Todos tenéis el mismo acceso a la salvación ahora. No importa de dónde hayas nacido, no importa quién seas. ¿Bien? Seas efesio o seas judío de Jerusalén, tienes el mismo acceso a Dios. Dios os ha hecho todos iguales. Dice, ha derribado la pared intermediaria de separación. Esto seguramente es una referencia de Pablo al velo del templo que se rompió cuando Jesús murió. ¿Os acordáis en la crucifixión?
había un velo, una pared que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo. Y literalmente cuando Jesús murió y hubo una rotura y se quitó esa separación milagrosamente, significando, demostrando esta idea de que ahora todos tenían acceso a Dios, todos podían orar, todos podían acercarse a Dios por su cuenta, no necesitaban a un sacerdote, no necesitaban venir a Jerusalén con un sacrificio, o sea, todos tenían acceso a Dios porque eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que significó la cruz. Jesús derribó la pared de separación entre, aquí cambia un poco la idea, ¿no? La pared entre judío y gentil, y os ha hecho todos iguales, todos con el mismo acceso a Dios, aboliendo en su carne, o con su carne, con su muerte, Jesús, las enemistades. Antes de Jesús hubo esa enemistad entre judíos y gentiles. Después de Jesús, pues en muchos casos siguió habiendo enemistad, y hasta el día de hoy hay racismo, hay enemistades. El corazón humano, en gran parte, pues sigue siendo el mismo. Pero dentro de la iglesia, aunque desde luego no somos perfectos, se supone que somos un poco mejor. O sea, se supone que ya no hay enemistades entre judíos y gentiles. Ahora, igual aquí todos somos gentiles. No tenemos la misma barrera que los efesios y los judíos aquí, pero, o sea, ahora, hoy en día, en las iglesias suelen haber diversidad de culturas, suelen haber gente de muchos países a la vez, así es como es nuestro mundo. Muchas veces estas son las personas que quieren venir a la iglesia, son los que son de diferentes culturas. Y en la iglesia debería ser que se ha abolido todo el odio, toda la enemistad, todo el problema entre culturas. Todo eso ya es insensato. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco espiritualmente. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por Cristo, y Cristo ha quitado toda separación, tanto entre judíos y gentiles, claro, pero también entre todas las culturas. Cristo vino para traer paz al mundo. Es muy curioso, para mí es fascinante la historia de la Torre de Babel, que es cuando Dios creó los idiomas, y los idiomas pues son lo que crearon las diferentes culturas, es separación entre pueblos, y eso es lo que llevó a cabo a que todos fueran culturas diferentes, ¿no? En la Torre de Babel empezó todo eso. Pues el odio que surgió entre pueblos distintos simplemente demostró el odio que tenemos todos en el corazón. O sea, el odio no lo puso Dios ahí. Dios lo que hizo fue cambiar los idiomas. Y todo lo demás lo hizo el hombre. Antes de la Torre de Babel, pues, seguro que también habrían fricciones y facciones y familias y habrían problemas. Desde luego eran también personas pecadoras. Pero después de la Torre de Babel, pues tenemos estas divisiones tan claras, tan fáciles y reconocibles entre una cultura y otra, costumbres que van cambiando, y a lo largo de la historia, pues con más tiempo, pues más diversidad en costumbres y cosas así. Y se surgió tanta enemistad en el mundo. O sea, es increíble, es terrible. ¿Cuántas enemistades hay en todo el mundo? Vivimos en una parte del mundo más o menos pacífica, pero vete hacia Ucrania y mira lo pacífico que es. O vete a África, partes de Asia, grandísimas partes del mundo donde hay tremendo odio y violencia y guerra. ¿Por qué? Por miedo a otra cultura, por estas diferencias culturales. Bueno, Jesús y la cruz abolió las enemistades. Estas son estas barreras culturales. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues porque equivaló a todos. No importa el color de la piel, no importa el idioma, no importa la costumbre, todos ante Cristo somos iguales y todos tenemos el mismo acceso al Evangelio.
y no tenemos, o sea, ahora tenemos a Cristo en común. Y eso debería ser más que suficiente para sobrellevar cualquier diferencia cultural. Tener a Cristo. Ahora, está claro, hablamos un poco, o sea, en una iglesia ideal, en una iglesia perfecta, no habría ningún tipo de enemistad. No habría, o sea, habría amor perfecto, habría unión perfecta, pero Pablo está diciendo esto a los efesios porque en la iglesia de los efesios les faltaba. O sea, tenían que aprender. En nuestra iglesia tenemos que aprender, tenemos que mejorar. En todas partes, pues, entra el corazón humano y somos muy imperfectos, ¿no? Pero Dios lo ha hecho. O sea, Dios ha hecho que ya no haga falta la enemistad. O sea, lo ha arreglado todo con su muerte en la cruz. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto habla de la ley judía. Los judíos, al final, mucho era tema de orgullo, porque los judíos, aunque no cumplían bien las leyes, aunque eran fatales, o sea, eran malísimos en cumplir las leyes de Dios, a pesar de ello eran orgullosos porque supuestamente ellos seguían las leyes de Dios, ¿no? Un poco hipocresía, porque no eran capaces de hacerlo, pero eran orgullosos porque pensaban que lo hacían. Un poco insensato, pero así es. O sea, las ordenanzas de Dios era un poco lo que les daba orgullo. Aunque la Biblia nos dice, Dios les dio esas ordenanzas para demostrar el corazón caído que tenían, para demostrar que no eran capaces de hacerlo, ¿no? Pero bueno. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas lo ha abolido. Todo eso de las leyes ceremoniales de los judíos ya no existe, los eliminó Jesús. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un nuevo tipo de hombre, se podría decir, ¿no? Una nueva raza o... La idea otra vez, o sea, no son dos pueblos, son un pueblo. Así es, así debería ser en una iglesia. Deberíamos ser un pueblo, una familia unida, adoptados para la paz, para perfecta armonía y trabajar juntos el uno con el otro. Hay que decir, hay mucho, y se ve mucho en internet, hay mucho movimiento hoy en día de volver a las costumbres judías entre gentiles, movimientos se suele llamar judaístas. Hay mucho de volver a coger el sábado como un día importante, volver a comer comida de judíos, o sea, es una cosa que curiosamente está surgiendo, está aumentando en relevancia hoy en día. Bien, y esto ocurre porque la gente no conoce el Nuevo Testamento, porque la Biblia es muy muy clara en cuanto a la ley ceremonial. Tenemos aquí a Pablo, tenemos a lo largo de toda la Biblia, o sea, a lo largo del Nuevo Testamento, Jesús diciendo, olvídate del judío y gentil, olvídate de esas cosas, olvídate de las ordenanzas de la ley. Sabemos que en el Antiguo Testamento había un montón de leyes que eran pues leyes nuevas, ¿no? Leyes para los judíos. Había un montón de mandamientos que iban conforme al código moral de Dios. Muchas de las cosas que se dicen en los 10 mandamientos, pero más allá de los 10 mandamientos también. Cosas morales de amor, de no matar, de no hacer daño, de honrar a los demás y no codiciar y esas cosas. Hay muchas cosas que son temas morales, que son simplemente el carácter de Dios, que eso precede a Moisés, precede a Abraham, eso viene desde el tiempo de Adán, ¿no? Lo que era correcto, lo moral, eso desde el inicio ha sido siempre igual, no ha cambiado. No tenemos... En el Antiguo Testamento no tenemos una división, o sea, no tenemos escritas en dos columnas la ley moral y la ley ceremonial, porque, o sea, está escrito en tiempo de Moisés y todo era ley.
Pero se podría imaginar como dos leyes completamente diferentes, ¿no? Hay una ley que es el carácter de Dios, que Dios quiere que actuemos según su carácter. Dios quiere que le imitemos en todo, en todo lo que es decisión humana, no hay que imitarle en omnisciencia o en omnipotencia, ¿no? Todo lo que son decisiones hay que imitar a Dios, porque Dios establece lo que es correcto y Dios establece lo que hace el hombre. Eso precede a Moisés, eso es la ley moral. Pero después se añadió a todo eso la ley ceremonial, que es los sacrificios, que también preceden a Moisés, ¿no? Pero bueno, el sistema de venir a Jerusalén y hacer sacrificios, el tema de los animales limpios, los animales inmundos, temas de cómo tratar con enfermedades, todas estas cosas que fueron leyes ceremoniales, en muchos casos cosas médicas, cosas que tenían que ver con la salud, tenían que ver simplemente con cómo mantener a un pueblo de millones de personas, eran muchas cuestiones de higiene y cosas así también. Todo eso se añadió a la ley moral, y lo que dijo Jesús, incluso en la vida de Jesús, cuando hablaba con los fariseos, que decían que si no lavas las manos ceremonialmente antes de comer, es igual de grave que matarle a alguien, ¿no? O sea, estaban uniendo la ley ceremonial y la ley moral, y Jesús decía, no, es sentido común, pero no es así. Después de Jesús, se abolió la ley ceremonial. Y Pablo lo deja muy claro. En el libro de Gálatas está escrito específicamente en contra de los que querían volver a la ley de Moisés. Y Pablo dice, absolutamente no. En Cristo nosotros intentamos llegar a los gentiles, intentamos dar la salvación a los gentiles, no queremos convertir a los gentiles en judíos del Antiguo Testamento. Pero bueno, esto habla de lo mismo. Bien, Jesús abolió las enemistades, abolió las ordenanzas ceremoniales de la ley de Moisés para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre. Aquí hay mucha comparación con lo que es el matrimonio. Dos culturas diferentes las unió Dios en una, haciendo la paz, coexistencia sin odio. Bien, paz, amor entre personas diferentes, eso es la paz. Dice, y mediante la cruz, o sea, ¿cómo lo hizo todo? Lo hizo todo Dios en la cruz, ¿no? En su acto de sacrificio. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es importante que dice Jesús, no convirtió a todos los gentiles en judíos por automático. No dice que reconcilió a todo el mundo a el modo de ser judío. Dice, reconcilió con Dios a dos grupos. O sea, les trajo a los dos hacia Dios. No es que trajo el uno al otro. No es que los judíos se convirtieron en gentiles, ni los gentiles en judíos. ¿Bien? Dios reconcilió a ambos con Dios. ¿Bien? Porque era nuevo. Después de Jesús, era un cambio para los judíos, era un cambio para los gentiles, ¿no? No es que simplemente se convirtieran todos en uno o en el otro. Dijo, matando entre ellas las enemistades. Es la idea. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo enemigos. ¿Bien? Sigue habiendo enemistad. Pero no hay motivo, o sea, Dios todo lo que hizo, lo hizo para que ya no hubiese enemistad entre estos grupos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Esto va un poco con el tema de Navidad, ¿no? Los ángeles dijo que vino Cristo a traer paz al mundo. Eso fue su propósito. Paz de humanos con Dios, pero también paz entre humanos. Todavía no lo hemos visto. Estamos más en guerra que nunca en la historia. Pero Jesús vino para traer paz al mundo. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a vosotros los judíos que estabais lejos antes y a los judíos que estaban más cerca de Dios
pero no eran, todavía les faltaba a ambos. Porque, dice, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Esto es el versículo clave. Por medio de Jesús. Este grupo, vosotros los gentiles, tanto como los judíos, tenemos la misma puerta. O sea, los grupos, a los judíos y los gentiles no les gustaba entrar por la misma puerta, ¿no? De hecho, tenían diferentes caminos que tomar, diferentes puertas, la separación en todo lo posible. Pues dice, para Dios, para entrar a Dios hay una puerta solo. Todos tenéis que uniros para pasar por la puerta. No hay un acceso para este grupo, otro acceso para este grupo. Como en algunos sitios no hay una entrada VIP y hay una entrada para los plebeyos o los pobres. No, hay una entrada a Dios, una entrada al Padre por el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y esto está hablando de la salvación. Todos somos salvos exactamente de la misma forma, por el mismo Espíritu, por la misma gracia de Dios. ¿Bien? Todo esto otra vez, esta idea de la adopción. Los gentiles son adoptados y los judíos son adoptados. No somos convertidos de un grupo a otro grupo, ¿no? Los dos grupos son adoptados a Dios como un pueblo nuevo, a un grupo nuevo. Bien. La aplicación, desde luego, en todo esto, esta idea de... Yo sé que el tema de judíos y gentiles ya no es relevante a nuestro grupo, poco relevante igual en otros sitios, pero o sea, a nosotros yo no creo que nadie aquí tenga nada en contra de los judíos, pero la misma idea de paz sigue siendo lo mismo de importante. Al final, aunque seamos todos gentiles, entre nosotros hay muchos conflictos, hay muchos problemas, y es así en todo el mundo. No es que todos los gentiles se llevan bien entre ellos y todos los judíos se lleven bien entre ellos tampoco, ¿no? Hay conflicto en todas partes de la humanidad, y esta idea aplica a todos los grupos y a todas las mezclas de cristianos. El Evangelio debería traer paz. Primero, paz al mundo, pero especialmente paz en una iglesia. Porque somos adoptados, no por nuestro mérito, somos adoptados por lo que hizo Dios. Y lo hizo para hacernos todos iguales. Jesús hablaba tanto, ¿no?, de que el orgulloso será humillado, el humilde será enaltecido. Dios va a conformar a todos. A nosotros nos preocupa tanto la inigualdad en el mundo. Y, a ver, estoy de acuerdo, es un problema, o sea, describe algo malo la inigualdad. Pero Dios ha prometido igualar a todos. No es un sentido económico principalmente, ¿no? Pero o sea, nos limitamos muchas veces a lo económico aquí. Pero Dios va a igualar a todo el mundo. Los que tengan mucho privilegio, pues van a ser convertidos como igual a todos los demás. Dios va a hacer justicia perfecta en cuanto a todos nosotros. Mejor sería que aprendiéramos ya a coexistir en paz antes del momento de la santificación, antes de que Dios termine con su plan y termine de anivelar a todos. Los cristianos deberíamos estar demostrando al mundo paz. Debería ser una cosa que maravilla al mundo. Seguimos viviendo en un mundo con mucho odio, muchas enemistades entre grupos sociales, entre vascos y no vascos, entre ricos y pobres, entre los que nacieron en un sitio y los que nacieron en otro. O sea, sigue habiendo mucho conflicto, mucha falta de paz en el mundo, ¿no?
la iglesia debería ser una muestra de lo que Dios quiere para todo el mundo y de lo que Dios hará en todo el mundo, traer paz. La gente debería maravillarse, porque wow, en vuestra iglesia sois diferentes, pero sois uno, o sea, sois una familia. Debería ser algo que resalta, porque al final es algo muy diferente a cómo funciona el mundo. Y ahora, a veces, a veces siempre no llegamos a la meta, no llegamos a lo ideal, y por eso estamos aquí en la Biblia, para intentar acercarnos a lo ideal, ¿no? Intentar mejorar. Pero, recordatorio a todos, ¿bien? Como a los efesios, que no merecemos estar en esta iglesia, no merecemos ser salvos, no merecemos estar aquí, no estamos aquí porque tomamos buenas decisiones en nuestras vidas y que nos llevaron a este punto. Estamos aquí por la gracia de Dios inmerecida. Dios decidió rescatarnos del pecado. Estamos aquí y el hermano que tengas al lado, pues igual, está aquí tampoco por su propio mérito, pero Dios nos ha hecho iguales ante Él. Hemos entrado por la misma puerta, vamos al mismo sitio, y cuanto antes aprendamos que estamos en el mismo nivel, mejor. Bien, debería haber paz. He visto tantas iglesias que se dividen por disensión. Tantas iglesias, pues hay separaciones por una razón u otra, y la razón siempre es diferente en cada ocasión, ¿no? Pero iglesias que se parten en 2 o en 3 o en 4 pedazos, y eso es lo más triste que hay, porque la iglesia debería ser símbolo de unión, símbolo de... Muy bien, entonces, adoptados para la paz, que no nos olvidemos. Las Navidades se supone que es un tiempo cuando trae unión, aunque sea temporal, a una familia. Se supone que en la época de Navidad un poco echas a un lado el rencor, echas a un lado los problemas, y todos nos tratamos bien, pues un poco con un ambiente navideño. Así funciona el mundo, ¿no? Pues debería ser así en la iglesia siempre. Debería haber unión y paz en la iglesia. Muy bien, vamos a terminar allí. Voy a orar y que Dios nos ayude a hacerlo. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo ahora en lo que hemos estudiado. Pido que nos ayudes a vivir en paz los unos con los otros. Te damos tantas gracias por lo que nos has dado sin mérito, y pedimos que nos ayudes a amarnos unos a otros de una forma más consistente con el Evangelio. Bendícenos esta semana. Pido que des a todos una buena semana de crecimiento, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.